Gloria a Dios. ¿Hay esperanza para el cristiano? Nos preguntamos a veces si hay esperanza para nuestras vidas, porque hay tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor y tantos cambios que hay. Y hay tantas cosas en nuestra vida que son inciertas, que no podemos conocer certeramente si algo nos resultará positivo o no. Y preguntamos entonces, ¿hay esperanza para el cristiano? No solamente en la eternidad, sino aquí en la tierra. Hay una situación interesante y jocosa que ocurrió con una mamá en una ocasión, llamada Diane Presswood, y ella escribe lo siguiente: regresando a casa por la tarde con mis dos hijas, Kimberly, de 2 añitos, y Christy, de 6 meses, entré a la marquesina y me detuve para chequear el buzón. Pero cuando regresé al carro, encontré que Kimberly había empujado los seguros de ambas puertas. Y yo había dejado la llave del carro en la ignición. Por 1 hora traté de explicarle a Kimberly cómo subir la manecilla de la puerta para abrirla. Estuve a punto de llorar. Mi esposo no estaba en casa y debido a que vivimos en el campo, no habían vecinos que me ayudaran. Finalmente, Kimberly se puso de pie en el asiento y suavemente tocó la ventana. Al mirarla, me dijo: «Mami, ¿quieres que baje la ventana?». ¿Hay esperanza para el cristiano? La palabra esperanza es de mucho valor en la Biblia. Quisiéramos mirar por un momento en el libro de Job, capítulo 8, el discurso de Bildad. El discurso de Bildad. Si son tan amables, podemos quedarnos sentados, es muy largo. Quédense sentaditos, sé que están recuperando fuerzas para mañana continuar las labores cotidianas. Pero miremos Job capítulo 8 por un momento. Y dice así la palabra del Señor, y si hay una persona sentada al lado suyo, usted puede compartir su Biblia, hágalo, pero nos podemos quedar sentaditos todos. Dice, respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Eso fue que le estaba hablando a Job, porque Job pues tenía su malestar de todas las cosas que le estaban ocurriendo. Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho y pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán, y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá.
porque su esperanza será cortada y su confianza estela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie, y asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su... Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si la arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo: nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Dios bendiga su santa palabra. Sí, la palabra esperanza la podemos ver ahí. Debido a la esperanza que podemos tener en nuestro Señor Jesucristo, toda nuestra vida como cristianos tiene sentido. Sin esperanza tendríamos una fe vacía, un cristianismo sin sentido y poco deseo de vivir. En el discurso de Bildad que hemos leído encontramos a este personaje bíblico hablando con Job acerca de lo que es una verdadera esperanza para el ser humano. De forma negativa refuerza lo positivo al decir: así son las sendas de los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. Porque ¿qué esperanza puede tener el impío, el que no desea buscar de Dios? La esperanza del ser humano está en reconocer la grandeza de su Dios, no solo en lo circunstancial de la vida, sino en su totalidad, en la totalidad de Dios. Este concepto lo vemos en la respuesta que Job da al discurso de Bildad en Job 9:22. Y miren qué fascinante como Job en el capítulo 9 responde a Bildad, aún dentro de su situación tan difícil. Pero Job reconoce lo siguiente y dice: todo es lo mismo. Por tanto digo, Él destruye al inocente y al malvado. Job reconoció que en última instancia es Dios el que hace y deshace. Miren bien, amados, en última instancia es Dios el que hace y deshace. Por más perfecto que Job quiso ser, por más hábil, esforzado y entregado a su propio plan de progreso personal, al final se tuvo que dar cuenta que era Dios el que disponía de su futuro y de su bienestar. Y Dios nos enseña a cada uno de nosotros que Él, Dios y solamente Él, es el Todopoderoso, y que sujeto a Él están todas las cosas y todos los tiempos, tanto los tiempos buenos como los tiempos malos. Ahora hay varios tipos de esperanza que nosotros tenemos en la vida. Como por ejemplo está la esperanza de una vida eterna. Todos deseamos vivir para siempre. La vida eterna es un atractivo como ningún otro atractivo en esta vida. Y es bello sentir que algún día caminaremos las calles de oro con nuestro Señor Jesucristo, disfrutando de las maravillas que ahora nos son ocultas. Hay una segunda esperanza o tipo de esperanza. La esperanza de que Dios hará y nos guiará a diario a pesar de lo que nosotros pensemos
en tener nosotros mismos el camino que hemos decidido para nuestra vida. La esperanza de que Dios nos va a guiar a pesar de mi propio pensamiento de cómo yo voy a hacer esta vida, en otras palabras. Algunos piensan que esto es una esperanza falsa, pero amados, no es así. Dios guía a sus hijitos. Escuche bien, Dios guía a sus hijitos, y cada uno de nosotros somos hijitos de Dios. Y nunca está muy ocupado para no ocuparse de usted y de mí diariamente. ¿Alguno ha escuchado alguna vez ese dogma que algunos utilizan diciendo es que Dios está muy ocupado, por lo tanto ponte a orar a otra persona para que te escuche porque Dios está demasiado ocupado haciendo cosas muy grandes? Amados, eso es pura tontería. El Todopoderoso tiene poder para ocuparse de usted y ocuparse de mí en lo pequeño y en lo grande. Y ocuparse de los desastres grandes y de los desastres pequeñitos. Él nunca está muy ocupado.